después. Me sale la carta del emperador con el 7 de espadas. Como que veo que luego este presidente que escojan va a dar una sorpresa. No va a ser tan honesto que digamos después. Hola, bienvenido a mi canal Clesania y esto es predicciones para Paraguay durante el año 2023 y también para el año 2024. Mientras tanto, te invito a suscribirte a mi canal Clesania. La suscripción es totalmente gratis. Suscríbete, dale clic a la campana para recibir mi nuevo contenido de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos e historias paranormales. Bien, vamos a ver qué es lo que viene para Paraguay. Primero para el año 2023. ¿Qué viene para Paraguay durante el año 2023? Tengo entendido que hay elecciones en abril de este año. Así que vamos a ver qué es lo que viene para Paraguay. Estoy canalizando la energía para Paraguay, qué es lo que viene. Bien, me queda en la base el paje de oros que me indica un nuevo comienzo para Paraguay. Un nuevo comienzo. Sí. Vamos a ver qué viene para más adelante. Bueno, lo primero que estoy viendo acá es que estas elecciones veo falta de transparencia para estas elecciones en Paraguay. Me sale la carta del juicio invertido junto a la del paje de bastos. Pero veo un pequeño avance para el país de lo que está un poco va a superarse económicamente, va a entrar en una etapa de equilibrio. Me sale esta carta. Sí, por eso digo que no va a haber tanta transparencia a la hora de contar los votos. Y esa carta me está indicando, veo inundaciones en Paraguay en este año 2023. O sea, el invierno va a ser muy frío y veo mucha lluvia, inundaciones, desborde de ríos, ¿sí? Para Paraguay. Veo como que corte de energía eléctrica en Paraguay para este año 2023. Como que a mitad de año van a subir de precio muchos alimentos. Sí, a mitad de año veo esto, pero en sí veo que la economía va a estar bien. Lo que afecta es que, o sea, en todo el mundo está subiendo los precios, pero en cuanto a su economía propia de Paraguay, va a estar bien, va a estar avanzando. Me preocupa porque me están saliendo muchas copas. Veo inundaciones, lluvias, todo ese acontecimiento. Mario Abdo, que es el presidente que va a dejar el cargo ya porque viene otro presidente, ha estado haciendo mal manejo de dinero en Paraguay. Sí, por eso es que la economía está un poco ajustada en Paraguay últimamente. Sí, mira, van a salir, si no son audios,
mensajes, chats, todo ese tipo de comunicación o en los periódicos va a salir que el presidente que va a dejar el cargo ahora ha estado haciendo mal manejo del dinero, o sea, corrupción, veo aquí claramente. Que la gente se siente esperanzada con el nuevo presidente que va a salir. Veo que al comienzo sí va a tener una buena gestión, va a ser una buena gestión, pero lamentablemente, y luego de esto vamos a ver, vamos a ahondar en el año 2024 para Paraguay, porque no me gustan estas cartas que estoy viendo para después. Me sale la carta del emperador con el 7 de espadas. Como que veo que luego este presidente que escojan va a dar una sorpresa. No va a ser tan honesto que digamos después. Veo que sí, en cuanto a trabajo, sí va a haber trabajo, la economía va a estar estable, excepto por a mitad de año, que veo ahí un pequeño declive. Algo pasa con la economía, pero luego sí va a continuar avanzando Paraguay. Vamos a ver ahora, porque hay dos candidatos que están muy fuertes, ¿no? Vamos a ver si va a ganar el señor Santiago Peña o Efraín Alegre. Vamos a ver cuál de los dos va a ser el ganador en estas elecciones de abril 2023. Vamos a canalizar la energía de ambos. A comparación de Paraguay, no le salen cartas tan terribles como le salen a países de Perú, Chile, Argentina, Brasil. O sea que al menos van a estar estables económicamente allá en Paraguay. Me alegro de que van a estar algo estables. A ver, veamos si Santiago Peña o Efraín Alegre va a ser el ganador. Santiago Peña es del signo de Escorpio, si no me equivoco, y Efraín Aguilar Capricornio. Este año es el año del agua, o sea, favorece mucho a los signos de agua. Hay mucha probabilidad de que el señor Santiago Peña sea el ganador de las elecciones de Paraguay. Igual vamos a ver quién va a ganar las elecciones. Me salen muchas dudas, o sea, como que hay algo oculto. Sí, lo que les dije. El señor Santiago Peña es el que gana las elecciones. Voy a explicar carta por carta. Acá veo que como que, eso sí, les advierto, Santiago Peña como que creo que ha tenido un cargo anterior. Y sí, hay un pasado oscuro, un poquito oscuro, con respecto a cómo ha estado en la vida política, ¿no? Pero sin embargo, acá veo que a pesar de que, y lo digo desde ahora, que creo que, porque con esta carta me indica de que las elecciones no van a ser tan transparentes, veo acá secretos. O sea, veo que va a estar algo ajustado, sí, las elecciones, pero le veo muy favorecido al señor Santiago Peña, es quien gana, con la reina de oro, me indica que gana, el señor Santiago Peña. En cambio, para Efraín Alegre, mira, me sale que no va a ser muy favorecido, le sale la rueda de la fortuna inversa, contratiempos, como que le ha faltado un poco de estrategias políticas o le va a faltar para llegar a más gente. En cuanto a política, lo siento, al señor Santiago Peña un poco mejor preparado que a Efraín Alegre, pero me sale que no gana. No gana, incluso siento que el señor Efraín Alegre está un poco mal de salud. Si eso me indican las cartas, acá lo puedo ver claramente. Presiento esa energía. Pero sí, veo acá que el señor Santiago Peña gana, pero también se va a generar controversia porque poco a poco también van a salir cosas y eso lo vamos a ver
cuando haga la lectura para el 2024 en Paraguay, que ahora en estos momentos lo voy a realizar, pero vamos a confirmar con mis cartas españolas quién va a ganar, ¿no? Ya les dije, Santiago Peña, yo veo que gana las elecciones de Paraguay y él va a ser el futuro presidente de Paraguay. El señor Efraín Alegre no lo veo como presidente de Paraguay. Y siento que tiene más preparación también el señor Santiago Peña. A ver, veamos. La carta del as de oro me dice que el que se lleva la victoria es el señor Santiago Peña. Y a la primera carta también le sale el 5 de copas, que me está indicando que no va a ser tan fácil ganar y también no hay tanta transparencia en esas elecciones. Como que les estoy diciendo que tiene como algunos pequeños pasajes oscuros, ¿no? En su vida política, que esto va a ir de repente saliendo a la luz en cuanto a, o sea, en el año 2024 o incluso en este mismo año. El 7 de oros va a estar muy parejo, ¿eh? Sí, pero ha habido más campaña política, se ha movido más este futuro presidente. Sí, veo más organizado también a su partido. Mira, en cambio me sale el caballero de copas invertido para Efraín Alegre. Está indicando acá que una derrota. Sí, me sale de cabeza todo. Todas las cartas le sale de cabeza. Wow. Le sale el caballero de copas de cabeza, el rey de copas de cabeza, el paje de espadas de cabeza también en 2 de oros de cabeza. Wow. Es que hay una desorganización, una pequeña desorganización en su partido, el señor Efraín Alegre. Y también por eso no va a ganar. Y lo siento más organizado al partido de Santiago Peña que al del señor Efraín Alegre. Ahora sí, vamos con lo que les estoy diciendo de qué va a acontecer en el año 2024 para Paraguay. Santiago Peña es el ganador de las elecciones de Paraguay en abril de 2023. Eso es lo que veo con mis cartas y con mi clarividencia, es lo que presiento, lo que veo. Bien, veamos qué viene para el año 2024 para Paraguay. Veo otra vez temas con el agua para Paraguay. Esto de inundación por ahí. Las lluvias. No me gusta cuando veo una carta, o sea, esta carta del mundo es de crecimiento económico, pero como ahora el mundo está tan cambiante y creo que ustedes sintieron el temblor último de Argentina, mucho cuidado para el año 2024, que presiento un sismo, me parece que compartido entre Argentina y Paraguay, un sismo que pueda dañar las casas en Paraguay. Mucho cuidado, para el año 2024 estoy diciendo que puede ocurrir esto. Nuevamente la carta de las inundaciones, de los desbordes de ríos, lluvias, pero lluvias torrenciales, lluvias muy fuertes. Mira, es lo que les decía, se va a poner en duda a partir del año 2024, van a salir muchas cosas a la luz. Wow. Muchas cosas a la luz del señor Santiago Peña, que es a quien le veo que gana las elecciones, porque me sale la carta del emperador, que es la carta del presidente de cabeza. Vienen problemas para el señor Santiago Peña entre fines del 2023, o sea, de este año, en el mes de diciembre,
y comienza mal el año 2024. Sí, se pone en duda su gestión. Mira, le sale la carta del diablo. Va a haber problemas de corrupción a partir del año 2024. Van a salir muchas cosas a la luz. Mucho cuidado que cuando veo esta carta de la emperatriz inversa, me indica enfermedades, plagas. Veo algo de eso para Paraguay. Sí, sí, sigo viendo inundaciones, lluvias. Wow, el señor Santiago Peña, es que veo problemas algo graves de corrupción. Sale el 4 de oros invertido, que es de la persona que actúa con codicia, que eh, le gusta apropiarse de lo ajeno también, ¿no? Eh, la carta del ermitaño. A mitad de año del 2024, las cosas en Paraguay no van a estar bien. A comparación del 2023, Paraguay va a tener un año estable, pero en el año 2024 veo que esto cambia. Incluso veo acá algo de, como les digo, como que una enfermedad o plagas, algo veo acá. Alguna enfermedad que aparezca por allá, en Paraguay. Uy, mucho cuidado, porque acá veo algo. Mira, me sale la carta del 2 de copas. No me sale invertido, pero la carta que le sigue es la del 4 de copas invertido. Veo que a este presidente, a este futuro presidente Santiago Peña, van a querer echarlo. Que tenga cuidado de una mujer que le va a hacer, o sea, le va a traicionar al parecer. Si hay una mujer que le va a traicionar. Lamentablemente, para Paraguay en el año 2024 veo que se pierde mucho el comercio, lo veo muy inestable porque me sale acá la carta de la inestabilidad en cuanto a la economía, el 2 de oros y el 8 de oros invertido. Ambas cartas me salen invertidas. Me está indicando que va a haber falta de trabajo, que se pierde muchas oportunidades de comercio. Por problemas acá, veo acá que salen como que audios, chats, se van a descubrir cosas de cuando anteriormente estaba ejerciendo un cargo político el señor Santiago Peña y ahora actualmente que también, o sea para el año 2024, veo acá lamentablemente se le va a descubrir cosas al señor Santiago Peña. Veo que probablemente lo quieran echar de la presidencia. Veo acá problemas, gente en Paraguay para el año 2024 con mala economía. Veo accidentes de tránsito en Paraguay, accidentes de tránsito, de tráfico, mucho cuidado en zonas de montaña, también veo muchos accidentes. Cuando estaba revolviendo las cartas también veía ya que presentía esto de que va a haber accidentes de tráfico o accidentes en montañas en Paraguay para el año 2024. Sí. La carta del 2 de espadas. La gente va a estar entre la espada y la pared. La gente en Paraguay. Veo sí muchos problemas que va a tener este señor Santiago Peña, pero para el 2024 no veo que lo echen de la presidencia. Aún no. Eso lo veremos en un nuevo video cuando saque predicciones para el año 2025 para Paraguay. Pero ya les estoy advirtiendo, ustedes van a elegir, bueno, acá me sale en la lectura, eligen al señor Santiago Peña como su presidente. 2023, todo bien, todo genial, todo lindo. Incluso hay mejoras en cuanto a la economía, pero para el 2024 esto lo siento en declive. Lo siento en declive, esto cambia, empiezan a salir cosas ocultas del pasado de este señor, hay una mujer que lo traiciona. Sí, y veo que la economía va a estar muy bloqueada en Paraguay para el año 2024. Veo altas temperaturas también para el año 2024 en Paraguay.
e incendios forestales para el año 2024 en Paraguay. Veo temperaturas que alcanzan los 40 grados en Paraguay o sobrepasan los 40 grados. Incluso llegan hasta 42 grados, 43. El cambio de clima en el planeta va a ser terrible. Y eso ya lo dije en una predicción pasada. Pueden ver mis predicciones sobre el clima también. Constantemente, cada 2 semanas hago predicciones de desastres naturales, del clima, de los sismos que van a haber. Y sí veo un sismo fuerte en Paraguay, un terremoto probablemente, y les aviso con tiempo. Para el año 2024 veo, ojalá que no sea un terremoto, pero siento un sismo muy fuerte con características de terremoto, un sismo muy intenso. En el mes 8 probablemente del 2024. Eso es lo que veo para Paraguay en general. Ya saben, voten conscientemente. Y nada, espero que tengan un futuro bonito, que sepan elegir, que se informen también. Esto ha sido la lectura para Paraguay para el año 2023 y 2024.